económicos, que es un fenómeno que se da siempre en todas las economías de los países. Actualmente todos los países están en una fase de recesión, que es una fase de los ciclos económicos. Bien, entonces vamos a ver qué es el ciclo económico. Un ciclo económico viene a ser ese conjunto de fluctuaciones que ocurren en la economía durante un periodo determinado de tiempo. Tiene un periodo. Cada fase tiene un periodo. Estas variaciones se miden en función de los indicadores macroeconómicos, como es el PBI, la producción, el empleo, el desempleo. Bien, entonces, con varios de estos indicadores nos van a determinar, pues, que en cada ciclo económico, cómo fluctúa estas variables. Bien, al final de un ciclo económico viene determinado por una crisis, para que a su vez marque el comienzo del otro, ¿no?, ciclo económico. Bien, entonces se denominan así ciclos económicos o fluctuaciones cíclicas de la actividad económica a esas oscilaciones, esas variaciones recurrentes que se dan en la economía en las fases de expansión, que va seguida de otra, que es la contracción, seguida a su vez de nuevamente de expansión y así sucesivamente. Bien, entonces la contracción, por ejemplo, genera como un resultado una crisis económica que va a afectar de forma negativa la economía de millones de personas. Cuando la economía, pues, se contrae, no hay producción, hay desempleo, ¿sí? Entonces no hay cómo poder comprar los productos. Puede haber productos, pero no se tiene poder adquisitivo porque la población no tiene un ingreso, porque ese ingreso es vía trabajo. ¿Okay? Y en conclusión de todo esto viene a ser de que si no hay inversión, pues no vamos a tener empleo, ingreso, consumo de bienes y servicios. ¿Okay? Tenemos acá las 4 fases del ciclo económico. Un ciclo económico tiene estas 4 fases. Bien, el auge en la parte alta, donde llega el crecimiento del país, bien, pero si hay problemas, no hay inversión, no hay producción, entonces va a haber una recesión, y es lo que estamos actualmente, en una recesión. Pero no producto de que la población no quiera trabajar o que no haya trabajo porque no hay inversión, sino producto de esta pandemia. ¿Okay? Pero normalmente cuando hay recesión es porque no hay inversión, ¿sí? O sea, pues las empresas nacionales y extranjeras no invierten y por lo tanto, pues, no se tiene fuentes de trabajo. O como también hay nuevas políticas, ¿no?, económicas, donde las empresas, pues, se van, dejan de invertir, ¿no? No es atractivo invertir en un país cuando hay, pues, políticas de que les van a perjudicar, ¿no?, a su capital, a sus utilidades, ¿no? Entonces, ellos se van a otros países. ¿Okay? Tiene que haber estabilidad económica, social, política, para que haya inversión. Bien. Pero después de esta recesión hay una depresión, ¿no?, que es el fondo del ciclo económico. Como acá tenemos el pico más alto, que es el auge, pero también hay un fondo, la depresión, ¿sí?, que no se
debe llegar a esta depresión porque es muy difícil salir de ahí. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En los años 1930 se dio una depresión de muchos años, ¿sí? Y que le costó a Estados Unidos salir de esta depresión. Y salir de esta depresión viene a ser la recuperación, pero una recuperación muy lenta, ¿sí? Haciendo muchos esfuerzos, implementando diversas políticas económicas para recuperarnos. Y de ahí, con esta recuperación, llegar a un auge nuevamente. Bien, entonces, miren, esto viene a ser un ciclo económico. Esta campana, aquí que ven ustedes, ¿sí? Ese es un ciclo económico, ¿no? Que viene, tiene un fondo, ¿no? Fondo o depresión. Hay una recuperación, expansión de la economía, va creciendo, a salir de este fondo, se va a recuperar con inversiones, nuevas políticas económicas, y llegan a la cima, al auge. Pero mantenerse en este auge es difícil, ¿no? Pero sí se da. Bien, y comienza nuevamente, si hay problemas económicos, comienza la recesión. Bien, comienza a disminuir la producción, no hay empleo. Bien, y con esto también nuevamente se llega al fondo, a la depreciación. Este entonces viene a ser el ciclo económico. Bien, como una ola de mar. Bien. ¿Y cómo se mide? Se mide pues a través del tiempo y a través de este variable macroeconómica que con ustedes ya lo hemos visto, como es el PBI. ¿Sí? El PBI. El tiempo y el PBI. Y nos va a dar pues todas estas fases de este ciclo económico. Bien, entonces le decía que el auge es la parte alta, ¿no? La cúspide de la actividad económica de un país que se encuentra en su mejor momento, ¿no? Y que comienza a ascender constantemente. Esta situación puede mantenerse pues solo unas semanas o unos años, dependiendo de la política de estabilización de la economía. Bien, la recesión ya, como le decía, es el momento en que se produce problemas de liquidez y solvencia por parte del consumidor. Bien, es decir, no hay trabajo, hay productos, pero no podemos comprar, ¿sí? Es como hemos estado actualmente, ¿no? Muchas empresas han despedido a los trabajadores. Bien, entonces esos trabajadores no podían comprar sus productos, no tenían liquidez. Bien, hay otros que han sido disminuidos en su sueldo, o sea, ya no compraban la cantidad que antes normalmente compraban, el 100%, sino un 50%. Es ahí que comienza la crisis económica. Bien. Depresión. Es el punto más bajo, como les indicaba en el gráfico del ciclo económico, y que se va a caracterizar por un alto nivel de desempleo. ¿Sí? Bien. En la recesión hay desempleo, ¿sí? Empieza a incrementarse el desempleo, pero en la depresión ya es un alto nivel de desempleo que se tiene. Hay una baja demanda de los consumidores, ¿no? Por los productos, debido pues a esa capacidad de compra. En esta fase, los precios bajan o permanecen estables y el proceso de producción se detiene. No hay producción, pero sí hay productos, pero ¿qué hacen con los productos si no lo compran? Y por lo tanto, pues tienen que bajar de precio o permanecer constantes, no lo suben.
Bien. Pero ahí está la recuperación, como les decía, ¿no? Que es un poco difícil salir de esta fase de depresión, ¿sí? ¿No? Entonces, la actividad económica revive poco a poco después de esa crisis, ¿no? Se va creando empleo, va teniendo ya un poco de confianza a los empresarios para invertir, lo que quiere decir que va aumentando las inversiones, mejora ya el nivel de producción, ya hay producción, ¿okay? Se va empleando o se va creando cada vez más la fuente de trabajo y se genera una fase de crecimiento económico y se supera esa crisis económica. Bien. Bien, entonces aquí ustedes tienen en esta diapositiva la depresión, la recuperación, el auge, la recesión. ¿Okay? También en la depresión hay una contracción del comercio internacional, no solamente internamente, ¿no? Con el comercio nacional, sino también internacional. Hay como decía, una caída de la demanda, aumento del desempleo o paro, y se estanca o hay una caída del PBI. En la recuperación hay aumento del empleo, no de los salarios, sino de los puestos de trabajo, ¿sí? Y con eso ya va a aumentar el consumo y también las actividades económicas, que antes estaban paralizadas con la depresión, pues aquí comienza a recuperarse, pero es lento, poco a poco, ¿sí? El auge ya es el aumento de la inversión, ¿no? Están trabajando pues al 100% de su capacidad, hay aumento de empleo, aumento de salarios, ¿no? Y también crecimiento del PBI. Bien, todos aquí en el auge, todos ganamos, ¿sí? Empresarios como trabajadores y Estado, ¿sí? Pero como les vuelvo a repetir, con buenas políticas, ¿no? Aplicadas por el gobierno. Bien. Y en la recesión, pues aquí sí es la transición más o menos rápida desde la situación del auge, ¿sí? Hacia la depresión, ¿no? La recesión está en ese medio, como se dice, ¿no? En ese eh, eh, transcurrir del auge, ¿no? Y la depresión. Bien. Bien, vamos a ver cuál es la duración de un ciclo económico. Dependen de la propia inercia, ¿no? De la renta de un país, del ingreso de un país. Y no existe un tiempo estipulado para su duración. Se tiene estos ejemplos, ¿sí? Porque han sucedido en algunos países y que pueden ser calificados según la longitud del periodo que abarque. Hemos tenido, pues, ciclos económicos de corto plazo, que podemos decir, de unos 40 meses. Bien. Y ciclos económicos medios entre 7 y 11 años. Y los de largo plazo, o ciclos largos que se han dado, entre 50 y 60 años. Bien, entonces, pero vamos a ver qué causan estos ciclos económicos. Existen diferentes teorías, ¿no? De que van a explicar las causas de los ciclos económicos. Pero una de las más conocidas es de la escuela austríaca, que atribuye los momentos de crisis a los errores de las autoridades monetarias, por las malas políticas monetarias. Bien, entonces,
Otra es la de la escuela keynesiana, que culpan a la caída de la demanda, ¿no?, del consumo de la población. Bien. Y por último, están las teorías que se encuentran, ¿no?, encuentran las causas de los ciclos económicos en su propia estructura capitalista. Entonces, son diferentes las causas que se dan para tener estos ciclos económicos. Pero en esta situación, pues vemos también de que la mayor parte de los gobiernos es porque no emplean bien lo que es las políticas económicas o las políticas macroeconómicas. ¿Bien? Cuando hablamos de crisis, una crisis hace referencia a un periodo de escasez en la producción, de comercialización y de consumo de productos y servicios. Bien, cuando estábamos hablando de las fases, decíamos que se sale de la crisis económica, de esa crisis económica que estamos en el fondo, ¿sí?, en esa depresión, ¿no? Entonces, es ahí donde, pues, hay escasez de producción, no hay comercialización, no hay consumo de productos y servicios. Entonces, la economía es cíclica, es decir, combina etapas de expansión con las etapas de contracción, ¿no?, y así sucesivamente, y estas fluctúan sucesivamente y se conoce como ciclo económico. Esa campana que hemos visto, ese es el ciclo económico, y que todas las economías, pues, lo tienen. ¿Okay? Pero también hay una deceleración económica, ¿no? Se llama así a ese descenso transitorio del ritmo de crecimiento de una determinada magnitud económica, y que se produce cuando la tasa de crecimiento es menor en el periodo inmediatamente anterior. Entonces, ¿ha decrecido la economía? Muy bien, sí ha decrecido. Estamos haciendo el análisis de que este año es menor que el anterior. Bien. Y las causas son diferentes, ¿no? Muchas de ellas puede haber que no hay inversión o porque hay mala política empleada por los gobiernos, ¿no? Entonces, eso pues va a traer una disminución económica, una desaceleración económica, ¿no?, y al final pues también en una crisis, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver lo que es las políticas macroeconómicas. Estas políticas que los gobiernos tienen que emplear, ¿no?, pero depende del tipo de gobierno, ¿sí?, depende de esa política que ellos tomen, ¿no? Pueden ser de derecha, de izquierda, centro, ¿no? Entonces, depende de ellos implementar estas políticas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la política fiscal, ¿sí?, que viene a ser una rama de la política económica. Bien. Y que donde está el presupuesto del Estado. Y cuando hablamos del presupuesto del Estado, estamos hablando de gasto e ingresos públicos. Bien, entonces, este gasto que realiza el Estado o el gobierno realiza este gasto para su quehacer diario, ¿no?, de sus actividades, ¿no?, para que funcione el Estado. Bien, tenemos ahí todas sus entidades, ¿no?,
ministerios, instituciones, ¿no?, del sector público. Pero también tenemos por el lado de los ingresos, que son los impuestos. Esos impuestos, ¿no?, impuestos directos, indirectos, que el Estado tiene que cobrar por riqueza, ¿no?, que se genera en el país, y que esos son sus ingresos. Y que estas variables tienen que tener un control para asegurar y mantener la estabilidad económica, porque si no se tiene este control, pues vamos a tener déficit fiscal, como por decir que si el gobierno, ¿no?, gasta más que sus ingresos, pues ahí hay un problema, un déficit fiscal. ¿Y cómo lo cubre este déficit fiscal? A través de préstamos, ¿sí?, o a través de emisión de más dinero a la economía, pero sin ningún respaldo, ¿bien?, donde el PCR comienza a emitir mayor cantidad de dinero y inyecta, pues, a la economía del país. Y con eso va a generar en el tiempo inflación. Bien, entonces, aquí, al mantener esa estabilidad económica, vamos a amortiguar esas oscilaciones, esos cambios de los ciclos económicos, y contribuye a mantener una economía creciente de pleno empleo y sin inflación alta. No podemos eliminar la inflación. Todos los países viven con una inflación, pero sí lo podemos controlar la inflación. Nosotros tenemos una inflación controlada por muchos periodos de gobierno ya. Entonces, aquí en la política fiscal, que consiste en esa ejecución de los ingresos públicos, los gastos públicos, la deuda pública, que son instrumentos destinados a mantener un nivel alto y estable del empleo y de la actividad económica en general. Bien, entonces la política fiscal es el uso del gasto público y la tributación, o sea, de sus ingresos para influir en la economía. Bien, y que no solamente el Estado tiene, como se dice, gastos corrientes, sino también gastos en inversión, haciendo las diferentes obras públicas. Bien, entonces acá, como ustedes ven en esta diapositiva, el presupuesto, ¿no?, que se aprueba en nuestro país todos los años, ¿no?, en el Congreso, y que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministro de Economía, va a sustentar el presupuesto, cuántos son de ingresos, cuánto es de gasto. Bien, estos impuestos que son las rentas, los ingresos, ¿no?, cómo va a ser la financiación, si es vía pública, deuda pública, bien, o una financiación monetaria, y el gasto público, qué compras de bienes y servicios se va a realizar, qué transferencias se van a realizar, a qué sectores se va a transferir más, al sector salud, al sector educación, ¿no? Eso ya lo determina, pues, el gobierno con el Ministerio de Economía y Finanzas. El pago de intereses de las deudas, porque tenemos deudas, no solamente de los actuales gobiernos, sino de gobiernos anteriores. Y el objetivo final es incrementar el producto, ¿no?, esa reactivación del crecimiento económico y del empleo, ¿bien?, y el nivel de precios que estén estables. Bien, entonces, eso es lo que nos indica, pues, esta política fiscal. Bien, pero ¿qué objetivos la política fiscal? ¿No? Entre los principales tenemos que acelera el crecimiento económico. Bien,
hay una plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales. Bien, ya estamos hablando aquí de qué factores, jóvenes, de qué factores estamos hablando acá, factores productivos. Cuando hablamos de una plena ocupación de estos recursos, ¿de qué factores productivos estamos hablando? A ver, hemos visto con ustedes los factores productivos. A ver. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? ¿Qué factores son? Bien, Profesor, ¿se refiere a los factores productivos en general? claro, es de los únicos que hay, no hay otros. Claro, bueno, están el Naturaleza, el trabajo y capital, la tierra, el trabajo y la capacidad también de los trabajadores, ¿no? No, son tres fundamentales que se tienen ahí y que se La utilizan siempre. capital, la tierra y el trabajo. Exacto, eso es lo que nos indica este objetivo, Ujú. ¿no? El pleno empleo, ¿no? O la ocupación, ¿no? La utilización de esos recursos productivos, ¿no? Que tiene la sociedad, tanto humano, este es el trabajo, como materiales, los recursos naturales o tierra y el capital. Tres factores importantes que deben ser eficientes. Bien. El otro objetivo es la plena estabilidad de los precios, o sea, que haya un control de precios, es decir, no como controlar los precios en el mercado, ¿no? Si no estamos hablando de estabilidad de precios, ¿no? De inflación estamos hablando. Bien, que sea con medidas correctivas, que no generen inflación. Bien, entendida como que los índices generales de precios no sufran esas elevaciones y disminuciones, ¿no? Que tienen los diversos bienes y servicios. ¿Okay? Tenemos dos tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva, que emplean los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Dependiendo de su política, ¿no? Cuando hablamos de política expansiva, fiscal expansiva, el objetivo es estimular la demanda agregada. Bien, esa demanda agregada es del consumo, bien, de la inversión, especialmente cuando la economía está atravesando en un periodo de recesión. Y ahí necesita pues un impulso para que crezca, para que se expanda, ¿no? Y como resultado se tiene al déficit o incluso puede provocar inflación. ¿Ok? Bien. La política fiscal restrictiva, cuando el objetivo es frenar, ¿sí? Frenar la demanda agregada. Ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión, ¿no? Y tiene la necesidad de frenar esa excesiva inflación que se está creando. Bien. Entonces, como resultado, se tiene un superávit. O sea, vamos a tener mayores ingresos y gastos. Y en cambio, en la anterior, ¿no? Esta política expansiva nos da un déficit donde vamos a tener mayores gastos que ingresos. Y al final provoca inflación, ¿sí? Porque vamos a tener, pues, emisión de dinero inorgánico, o sea, más cantidad de dinero en el país, en manos de la población,
y que al final va a provocar inflación. ¿Ok? Bien, jóvenes. Ahora, pues, hablemos sobre la política monetaria. ¿Sí? Esta política monetaria, que viene a ser una política económica también, que se usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener esa estabilidad económica que necesita el país. Entonces, las autoridades monetarias usan mecanismos como la variación del tipo de interés y la participación en el mercado de dinero. Bien. Entonces, cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se aplica esta política monetaria para aumentar la cantidad de dinero, se le llama política monetaria expansiva. Y cuando se aplica para reducir esa cantidad de dinero, ¿no?, en el país, pues se le dice política monetaria restrictiva. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la política monetaria? Estabilizar, ¿no?, el valor del dinero, que el dinero que nosotros tenemos tenga su poder adquisitivo, el mayor poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que tenga ese valor para comprar la mayor cantidad de bienes. ¿Okay? Plena ocupación o pleno empleo. ¿Bien? O sea, un mayor nivel de empleo posible. El objetivo es que todos tengamos un empleo. ¿Bien? Y evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos. Esa balanza de pagos, donde lo vamos a ver posteriormente con ustedes, donde ahí tenemos pues esa relación, ese vínculo con el exterior, ¿no? Tenemos ahí la compra, venta de bienes, de servicios, ¿no? Transferencia, donaciones, ¿bien?, de dinero que nos hacen de gobierno a gobierno o de algunas instituciones o personas también. Bien, entonces miren, esta política monetaria consiste en la acción consciente emprendida por las autoridades monetarias. Cuando hablamos de autoridad monetaria, estamos hablando del Banco Central de Reserva principalmente, y de ahí también lo que es el MEP. O la inacción deliberada para cambiar la cantidad, la disponibilidad o el costo del dinero, ¿no? Cuando suben las tasas de interés. Si sube la tasa de interés, se reduce la inversión. ¿Bien? Al reducir la inversión, pues no hay puestos de trabajo. La gente se va a quedar desempleada. Y por lo tanto, pues tampoco va a haber consumo de bienes y servicios. Y el Estado se va a quedar también sin ingresos, con el objeto de contribuir a lograr algunos de los objetivos básicos de la política monetaria. Para eso se aplica esta política monetaria, ¿no?, para conseguir esos objetivos que tiene. Entonces, emplea instrumentos monetarios como son las operaciones de mercado abierto, redescuentos, encaje legal, ¿no?, para los préstamos, para los bancos que prestan dinero, ese encaje legal que tiene hay un porcentaje. También de controlar la cantidad de dinero que está en la economía o que existe en la economía. O sea, hay un control monetario. Bien, emplea diversos instrumentos monetarios, pero también hay un control monetario. Y el objetivo principal es estabilizar los precios. O sea, estabilización de lo que da inflación. Bien,
y el otro es tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo, no solamente un año o de unos meses, sino pues constante. ¿Bien? Y un equilibrio externo. Bien. Entonces, miren, cuando empleamos esta política fiscal monetaria, ¿sí? También se aplica la política cambiaria. Y cuando se discute si una moneda está sobrevalorada o subvaluada, o sobre si la estrategia de crecimiento económico hace recomendable una apreciación o una depreciación del tipo de cambio real, entonces estamos hablando de política cambiaria, ¿sí? Del tipo de cambio. Ese tipo de cambio que ahora vemos que pagamos por un dólar, 4 soles, ¿bien? Y que está fluctuando, ¿bien? Entonces, debido a diferentes medidas, ¿no? Medidas económicas que se han tomado, ¿no? Pero más que medidas económicas ha sido política, ¿sí? En este caso, política de los distintos partidos, ¿no? Con el gobierno. También cuando se elaboran conjuntos de medidas monetarias y cambiarias con el propósito de ubicar el tipo de cambio en una determinada senda. También estamos haciendo política cambiaria. Bien. Para expresar en términos más directos, la política cambiaria se ocupa del nivel del tipo de cambio y de las acciones para alcanzar, estabilizar el tipo de cambio. Entonces, la política cambiaria se expresa en actuaciones concretas de las autoridades, donde aquí el Banco Central de Reserva juega un papel importante. ¿Sí? Sí, vemos que hay mucha demanda de este dinero, ¿no? De esta moneda, que es el dólar. Entonces, pues al tener más demanda, su precio aumenta. ¿Bien? ¿Y qué hace el Banco Central? Sale a comprar. ¿Sí? Disculpen, sale a vender una mayor cantidad de dinero para estabilizar el tipo de cambio. Bien, entonces, si hay demanda, muy bien, voy a vender una cantidad de dólares que tengo ahí en el Banco Central. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa si es lo contrario? ¿No? O sea, no demandan. Hay escasez. Y si hay escasez del dólar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, el Banco Central sale a vender ese dinero que falta ahí y con eso estabilizar. Bien, entonces, como decía Purroy, el objetivo de la política cambiaria es influir en el tipo de cambio real y en el nivel de precios de la economía. El tipo de cambio y también la inflación. ¿Okay? Bien, jóvenes. Ahora veamos los sistemas económicos donde, pues aquí, se emplean 3 sistemas económicos. Que al inicio solamente habían 2 sistemas económicos que empleaban los países, pero que eran 2 sistemas, pues, totalmente diferentes. Bien. Entonces, miren, toda sociedad se enfrenta
de algún modo, a tres problemas fundamentales y que estos se relacionan entre sí. Bien, y son los individuos los que toman las decisiones sobre qué producir, cómo producir, para quién producir. Estos tres problemas son fundamentales y comunes en todas las economías de los países, pero los distintos sistemas económicos van a intentar solucionar de forma diferente, ¿no? Por la política que tiene cada uno de nuestros gobernantes. Bien, entonces miren, cuando hablamos de qué producir, no es que se le ocurra al inversionista o al productor, pues, se levantó hoy día y dice, con mi dinero hoy día puedo producir carpetas para todo el mundo. No es así. Son productos que prefieren y necesita la población, porque ellos son los consumidores. ¿Y cómo lo determinamos? A través de un estudio de mercado. Un estudio de mercado que hay empresas especializadas que hacen eso, esta labor, a través de las encuestas, ¿sí? A través de entrevistas, ¿no? De los distintos productos que puedan tener en mente la población. Bien, y no solamente ver qué productos, sino también ahí se ve las características del producto, ¿no? La población tiene o quiere esos productos, pero con unas características determinadas. Los precios, ¿no? Cuando ya se tiene esa información, ¿no? Esos diversos productos que necesita la sociedad, pues entonces recién los inversionistas pueden decir, muy bien, de esta relación yo puedo fabricar este producto. Bien. Bien, entonces, al solucionar este primer interrogante, ahora, ¿cómo producir? A ver, jóvenes, si ya se tiene, como se dice, el producto, ¿sí? Por ejemplo, le decía carpetas, ya. Tomemos el ejemplo de carpetas. ¿Cómo lo produzco? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que tener en cuenta para producir ese bien carpetas? A ver, analicemos. ¿La materia prima? Materia prima. Bien. ¿No? Tiene que tener, o tiene que ver si hay materia prima para ese producto que está necesitando el consumidor. ¿Qué más? Capital, profesor. Capital es otra, ¿no? Otro factor. ¿Con eso ya podemos producir? ¿O qué nos faltaría? Alguien que nos compre. ¿No? Por eso es que ya tenemos ahí lo que es que producir los consumidores, ¿no? La población que dice, no, necesito este producto. O sea, ya tenemos los demandantes. Acá ya estamos en la etapa de cómo producir ese bien que necesita la población. La fuerza de trabajo. Claro, el trabajo. Y va a haber trabajo especializado, ¿no? No cualquiera puede producir ese bien. No cualquiera produce carpetas, ¿no? Entonces, estamos hablando de personal, ¿no? De trabajo. ¿Qué más? Ya tengo capital, tengo materia prima, tengo personal. Con eso ya puedo producir la cantidad de carpetas que necesita la población. Maquinarias, herramientas. Maquinaria, equipo, herramientas. Tengo que ver eso si es que hay o no en el mercado.
Y si no hay en el mercado nacional, ¿a dónde iremos? Al mercado internacional, ¿sí? Porque nosotros somos dependientes, pues, de la tecnología, ¿no? Entonces tengo que ver si hay tecnología para producir ese bien. Bien, entonces es así como ya recién sé cómo producir. ¿Okay? Ahora sí viene por el lado, ¿para quién producir? ¿Producimos para todo el mundo la carpeta? ¿Necesitará el obrero, la ama de casa, ¿no? ¿Necesitarán carpetas? ¿Qué dice? ¿Existe un público objetivo? ¿Podría ser las escuelas o algo así? Claro. Entonces, no necesitan todos, ¿no? O sea, este producto es exclusivo, como se dice, para sectores de la economía del país o de la población. Hay productos, así como los alimentos, calzado, vestimenta, que sí es para todos, para ricos y pobres. No se ve extracto social. ¿Okay? Pero hay productos que sí se tiene que estratificar la población. En este caso, por ejemplo, son escuelas, colegios, universidades, institutos privados y públicos que necesitan este producto. Bien, entonces ellos son, o para ellos se va a producir, y que también tendrán sus características propias, ¿no? Diferentes, que por ejemplo una carpeta para una institución privada, de repente lo quiere más cómoda, encolchadas, ¿no? No sé, con otra característica, mientras que para el sector público pues es diferente, ¿no? También hay. Entonces, pero se tiene que ver para quién se va a producir esos bienes. ¿Okay? Entonces, miren, ya tenemos en este caso pues la solución a estas interrogantes. Entonces, cuando hablamos de qué y cuánto producir, estamos adoptando esas opciones que van a satisfacer las necesidades colectivas de la población. ¿Y cómo producir? Viene a ser esa combinación eficiente de los recursos, ¿no? Esos recursos que son escasos y que tienen que ser óptimos para cada vez pues producir mayor cantidad de bienes y con ello disminuir pues esas necesidades, ¿no?, que tiene la población. Bien, ¿para quién producir? Aquí sí tenemos asignación de los recursos que son limitados y la correcta distribución, ¿no?, de los productos en función de satisfacer pues en forma equitativa las necesidades humanas, ¿no? ¿Para quién va ese producto? Bien, entonces miren aquí el sistema económico se va a definir como un conjunto de múltiples relaciones básicas, técnicas e instituciones que se caracterizan o que caracterizan la organización económica de una sociedad y también condicionan el sentido general de sus decisiones, ¿no?, fundamentales y los cauces predominantes de su actividad económica. Bien, entonces miren, un sistema económico viene a ser esa estructura económica donde tenemos necesidades, ¿no?, necesidades humanas, que son biológicas, psíquicas, culturales, sociales. Tenemos problemas económicos, los que acabamos de ver, ¿no?, esos tres interrogantes. Actividades económicas como la producción, distribución, el consumo, ¿bien? Y los factores productivos, ¿no? Tierra, capital, trabajo, que son los principales, y también está la organización, ¿no?, de las empresas de conocimiento, la tecnología. ¿Okay? Entonces, miren, en esta estructura económica puede faltar alguno de estos elementos, ¿no? ¿Puede faltar o no? ¿Qué dicen?
Puede faltar, por ejemplo, factores productivos. No nos integran los factores productivos, ¿no? ¿No? No, ¿verdad? No, porque toda esta estructura económica, me decía aquí, que son pues múltiples relaciones básicas, técnicas, institucionales. Bien, eso es, todo está relacionado, no puede faltar ninguna de estas, ¿no? Si Es no hubiera como que uno necesidades, depende de entonces, la otra, ¿no, profesor? si no hubieran necesidades, no tuviéramos problemas, ¿no? No existiera ni la economía tampoco, porque todos tenemos, y lo único que se haría es pues entregar los productos, ¿sí? De acuerdo a tus necesidades, una buena administración, nada más. Pero como estas necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, pues por eso existe la economía. Y pues tenemos que ser eficientes esos recursos, esos factores productivos, ¿sí? Para tener mayor cantidad de bienes y servicios y con eso pues solucionar en parte la escasez y las necesidades humanas. Bien, bien. Para solucionar estos tres, les decía al inicio, estos tres interrogantes, ¿no? Aquí en esta diapositiva hay también distintos sistemas económicos que van a dar solución, dependiendo de la política que tengan los gobiernos. Entonces tenemos acá tres sistemas económicos. La economía de libre mercado, ¿sí? La economía autoritaria, o planificada, socialista, comunista, como se le denomine, ¿sí? Estos fueron los dos principales, que son pues totalmente opuestos, ¿ok? Y después surgió ya la economía mixta. Bien, entonces, economía libre de mercado, capitalista, que se le dice, ¿no? Que este francés Vicente Gournay sostenía que la economía debe estar regida por leyes naturales y propuso la abolición de la restricción del comercio y la industria, ¿no? Lo que lo resumió este francés en este principio de laissez-faire y laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, dice. O sea, todo libre, libre de manufacturas, ¿no? Libre de la aduana, sin pagar impuestos, entrada y salida de cualquier, en los diversos países. Totalmente liberal, ¿bien? Donde el que decide qué, cómo y para quién producir son dos agentes individuales, las familias y la empresa, nada más. ¿Qué quiere decir? Que el mercado es el que va a determinar, como se dice, estos productos, ¿no? Con los precios. Bien. El Estado no interviene para nada. Acá en esta economía de libre mercado capitalista, pues los individuos y las empresas toman esas decisiones tan importantes sobre la producción y el consumo de bienes y servicios. Bien, el Estado no interviene para nada en esta actividad económica y ahí tenemos pues muchos de los países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, México, Chile, Brasil, Perú, bien, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero tenemos el otro que es totalmente cerrado, ¿no? La economía planificada, autoritaria, socialista o capitalista, ¿no? Donde Carlos Marx decía pues de que había una plusvalía, ¿no? Es decir, que esa plusvalía el capitalista se adueñaba, ¿sí? Se apoderaba de ese trabajo excesivo, ¿no? Y por lo tanto, pues dijo que debía haber una nueva economía, ¿sí? Para defender, ¿no? Y producir en mejor de la comunidad, de la población, ¿no?
y para que no se apropien de ese trabajo ajeno. Entonces, aquí lo que hace es que el Estado interviene en la toma de decisiones tan importantes como en la producción y el consumo. Solamente el Estado, nada más. No hay acá intervención de las familias y de las empresas. Solamente el Estado, totalmente paternal, ¿sí? Entonces, el Estado es el que va a decir qué producir, cómo producir, para quién producir esos bienes y servicios. Bien, aquí tenemos a Cuba, China y otros países, ¿sí? Donde, pues, aquí no hay iniciativa, ¿no?, de las personas, iniciativas individuales, sino que el Estado es el que va a decidir qué educación tienes, ¿no? Qué es lo que debes comer, ¿sí? Qué es lo que debes utilizar, ¿no? Entonces, no es como la economía, pues, de libre mercado, donde acá nosotros podemos comprar, ¿no?, el bien que necesitamos, y si es caro, pues lo compraríamos en algún momento, ¿no? Y si no, no lo compramos. Bien, necesito hoy día comprarme un celular último modelo, lo compro. Lo que no se puede hacer en la economía autoritaria, ¿no?, porque eso depende del Estado. El Estado dice si vas a utilizar o no esa tecnología, esos bienes. Y hay muchos bienes que son prohibidos, que ellos no lo utilizan. Bien, entonces, como ven, son dos extremos, pues, totalmente, ¿no?, opuestos. La economía autoritaria y la economía de mercado. ¿Okay? Ante ello surge la economía mixta. Y Keynes, a través de su escuela keynesiana, dice, el Estado debe intervenir, debe incentivar a la actividad económica e intervenir moderadamente y especialmente en épocas de crisis. Bien, donde el Estado y los agentes económicos, familias y empresas, ¿ya?, deciden qué, cómo y para quién producir. Entonces el Estado interviene para solucionar los problemas que el mercado no puede resolver y que la empresa privada no puede también resolver. Bien, solamente en esa situación puede intervenir el Estado, y eso es una economía mixta, ¿sí? No puede pasarse de esos límites, porque si se pasa, pues entonces se convertiría en una economía autoritaria. Y si no hace nada, se convertiría en una economía de libre mercado, si deja todo pasar. ¿Bien? Entonces, esta economía mixta, ¿sí?, lo tienen ya la mayoría de países, ¿no?, que están dando solución a los problemas económicos. Bien, entonces miren, ¿cómo intervienen el Estado en una economía de mercado? Economía libre de mercado. En resumen, podemos decir que el papel económico que desempeña el Estado en una economía de mercado es para corregir las fallas que tiene el mercado, que se presentan en un sistema económico. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no?, fallas de la economía de mercado, intervención del Estado y los ejemplos de intervención. ¿Cuáles son las fallas? Hay tres grupos, que es la ineficiencia, la desigualdad y los problemas macroeconómicos. Bien, entonces para cada uno, pues tiene cada una de estas fallas, el Estado interviene. Hay monopolio, entonces va a estimular el Estado a través de la competencia, bien,
intervienen en los mercados. ¿Y cómo? A través de leyes antimonopolios, ¿no? De regulación, leyes contra la contaminación, regulación del antitabaco, ¿no? Protección del medio ambiente. Bien, entonces hay externalidades, hay bienes públicos, entonces el Estado tiene que fomentar actividades provechosas como construcción de sistemas de orientación, suministro de educación pública, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ante la desigualdad tenemos pues desigualdades inaceptables del ingreso y la riqueza, ¿no? Muchos pues generan mucha riqueza, ¿no? Pero en este caso lo que genera el Estado no distribuye bien ese ingreso, entonces el Estado debe redistribuir ese ingreso a través de impuestos progresivos sobre el ingreso y la riqueza, apoyo por medio de programas de transferencia, por ejemplo, cupones o bolsas de víveres, ¿no? O así conforme lo está haciendo estos gobiernos en nuestro país, dando pues subvenciones de apoyo a la población, ¿no? Que no es mucho, pero de todas maneras llega, ¿no? Bien, que tampoco es lo ideal, porque lo que necesita la población es una fuente de trabajo, no estas subvenciones, estos pagos, ¿no? Que van a ser temporal, porque el Estado, pues, también se le va a acabar ese fondo que tiene, esa riqueza que se ha acumulado ahí, y que al final tiene que ver en el mediano plazo, pues, de generar fuente de trabajo. ¿Sí? Profesor, disculpe. Sí. Donde dice impuestos progresivos sobre el ingreso y la riqueza, ¿se refiere al aumento de impuestos? Claro, acá impuestos, ¿no? Tienen que ver los impuestos donde si son progresivos, por ejemplo, como el actual gobierno, ¿no? Va a haber impuestos para los que ganan más, ¿no? Más de 2.500 soles mensuales van a pagar una cantidad de impuestos, ¿no? Y otros que ganan pues 10.000, 50.000 soles mensuales, pues tienen derecho de pagar más, ¿no? Bien, pues eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y también impuestos sobre los productos o bienes de lujo, ¿no? Que no todos tienen ese alcance para comprar esos bienes, ¿no? También hay esa desigualdad, ¿no? Porque somos ahí ricos, pobres, pero en este caso hay un grupo que tienen mayor cantidad de poder adquisitivo, ¿no? Bien, lo otro es los problemas macroeconómicos. Ahí tenemos los ciclos económicos, lo que acabamos de ver, ¿sí? Son niveles elevados de inflación, de desempleo que se va a dar en estos ciclos económicos. Entonces el Estado tiene que estabilizar, ¿no? La economía a través de políticas macroeconómicas. Y con ustedes hemos visto cuáles son esas políticas. A ver, recién lo acabamos de ver. Para estabilizar la economía. Fiscal, monetaria y cambiaria. Exacto, ¿no? Esas tres políticas son las dos principales, que son pues la política monetaria, política fiscal, ¿no? Y también la cambiaria, ¿no? Entonces, son políticas donde el Estado va a intervenir para que la economía esté estable. Bien, ahí tenemos políticas monetarias, por ejemplo, los cambios en la oferta de dinero, o sea, la cantidad de dinero que se emite, las tasas de interés, ¿no? De cuando se presta el dinero, las políticas fiscales, ¿no? Acá están los impuestos, los programas de gasto, ¿no? Entonces, eso. Pero los impuestos tampoco es decir, bueno, el Estado tiene que intervenir, no perjudicando también a la población, porque no podemos
decir, pues hay que poner impuestos y nada más, ¿sí? Hay que ver a quién se le aplica, en qué medida, ¿no? Y pues y qué porcentajes, ¿no? Claro, acá nosotros como país, como Perú, ¿no? Y en los países latinos, hay mucha evasión. En eso sí el ministro de Economía tiene razón, ¿sí? Mucho evadimos. Y muchas veces también nosotros no tenemos pues una educación, ¿no? Sobre lo que es el pago de nuestros impuestos. No tenemos una educación tributaria, como en otros países, ¿no? Los desarrollados. Y así, conforme ellos pagan sus impuestos, también tienen el derecho de recibir, ¿no? Los servicios que da el Estado. Aquí tratamos siempre de evadir esos impuestos. Y esa es una causal de que no tiene ingresos, pues, el Estado. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algún producto, ¿sí? Y ese es motivo por qué, no justifica, pero es motivo por qué el consumidor también no tiene, ¿no? No le alcanza el ingreso y por lo tanto hace esa evasión. Va y compra un producto, ¿no? Por ejemplo, una laptop, ¿cuánto cuesta? 2.000 soles, muy bien, 2.000 soles con IGB. No, ¿sabes qué? No me ponga el IGB, ¿cuánto me cuesta? Entonces disminuye el IGB y te venden, ¿no? Bien, entonces está evadiendo impuestos, ¿no? Y como también las empresas, ¿no? Muchas de las empresas, cuando vamos a comprar algún producto, pues no pedimos boleta, ¿no? Si somos personas naturales o si somos personas jurídicas, pues tienen que emitir una factura. Pero sobre todo en las boletas no pedimos. Y también la empresa pues no le emite y con eso está cobrando el IGB. Pero como no emite ese comprobante de pago, entonces pues no puede ir a la SUNAT y decir, sí, mire, no le di boleta y acá están los impuestos, ¿no? Porque le va a caer una multa por no emitir en su momento ese comprobante de pago. Bien, bien, entonces miren, hay también un lento crecimiento económico y ahí que es lo que cuando comienza el crecimiento económico, la producción comienza a disminuir, el Estado tiene que intervenir. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que no haya crecimiento, no hay producción. Entonces, tiene que estimular, ¿no? a los inversionistas, ¿no? Con las diferentes políticas macroeconómicas. Entonces, va a mejorar la eficiencia del sistema impositivo de repente, ¿no? O un aumento de la tasa nacional de ahorro, ¿no? Regular el déficit, ¿no? O aumento del superávit presupuestario. Entonces, miren, son diferentes formas como el Estado puede intervenir, ¿no? Cuando esté pues en una economía de mercado. Eso no quiere decir que el Estado sea intervencionista, ¿sí? Como nuestros políticos nos hacen creer, ¿no? ¿No? Que vamos a hacer un Cuba, que vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una Venezuela. No, porque nuestras normas y sobre todo nuestra Carta Magna, como es la Constitución, indica pues una economía de libre mercado. Bien, no podemos saltarnos de esa norma, ¿no? Bien. Bien. Lo otro es el papel también del Estado en un sistema de economía mixta. Bien. ¿Cuánto interviene el Estado? El Estado va a intervenir cuando hay una desigualdad en el reparto inicial de la propiedad. ¿Qué hace el Estado? El Estado va a aplicar medidas de redistribución de la riqueza, donde más lo necesiten. Y acá nosotros vemos que hay poblaciones muy alejadas a las ciudades, ¿no? Donde en realidad no tienen salud, educación, ni carreteras, nada, ¿sí?
Entonces, es allí donde se debe redistribuir esta riqueza que se genera en el país, ¿no? Esta generación de riqueza es por la producción que se realiza, ¿no? El PBI que tenemos. Bien. También ante la existencia de necesidades básicas que el mercado no satisface. Entonces, el mercado no lo hace. El Estado interviene ofreciendo sus bienes y servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, como la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica, lo que hace esas hidroeléctricas, ¿no? Que son carísimas, tuvo que invertir el Estado, es dueño del Estado, y ahí ya que lo vende, como si es empresas, ¿no? Privadas, ya es diferente, pero el mercado no pudo satisfacer esa necesidad. Bien. Bien, y así como otros servicios que da el Estado, ¿no? De justicia, ¿no? De proteger las fronteras, ¿ok? También ante la existencia de monopolios, ¿no? Entonces aquí tiene que controlar las empresas monopolísticas para que no se unan y coloquen precios, ¿sí? Y con eso perjudican a la población. ¿Eh? Entonces, todo esto, jóvenes, es para garantizar el funcionamiento del sistema, ¿no? El sistema, en este caso, de una economía mixta. ¿En favor de quién? De toda la población. Bien. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿usted cuál cree que sea el mejor tipo de economía? ¿De mercado o mixta? Mejor la mixta. Porque la liberal es también totalmente que donde el Estado, pues, ¿cómo te puedo decir? Como decir, no me interesa, usted el mercado lo va a solucionar todo, ¿no? No intervengo porque soy o tengo la capacidad de ver solamente de gestión, ¿no? De ver cómo la oferta y la demanda en el mercado lo soluciona, ¿no? Pero va a haber momentos donde tiene que intervenir, ¿no? ¿No? Entonces, pero mejor es una economía mixta, donde ahí ambos agentes económicos, familias, empresas y lo que es el Estado, van a determinar esa producción y ese consumo de bienes en nuestro país. No tampoco, pues, dejando que el Estado intervenga totalmente en la economía del país, sino solamente en lo que le concierne, nada más. ¿Sí? ¿Y está dando algunos frutos esta economía mixta? Sí. Esto sí. Bien. ¿Algo más, jóvenes? En el caso de una economía mixta, ¿cree que ambos, tanto el mercado como el Estado, deben actuar, por así decirlo, de la misma manera, o debería tenderse más a favor del mercado o a favor del Estado? No, tiene que ser equilibrado, pues. Sí, pues, o sea, no, como les decía, no puede dejar, no puedes pasarte tus funciones. Bien, o sea, cada uno tiene sus funciones, donde termina uno empieza el otro, porque si no ya no sería una economía mixta, sino sería una economía de libre mercado o una economía planificada, ¿no? Entonces, por eso que tiene sus límites, ¿no? Bien. El esquema lo voy a poner, pero ese esquema ya es para que yo lo voy a tener en cuenta porque va a ser lo mismo, pero que lo van a desarrollar ustedes en la segunda unidad. Bien, la nota que van a tener ustedes ahorita es que ya se han formado grupos, el nombre del tema es la primera nota.
y la recopilación de información que ustedes van a ver ahí, de recopilar toda la información cerca de ese tema y de ahí analizarlo, qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan. Bien, esa es la primera. En la segunda unidad ya vamos a ir, ya ustedes van a ir desarrollando de acuerdo al esquema de este trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, ya ahí ustedes tienen un control de lectura, tienen una nota, ¿no? El trabajo de investigación, que es el nombre del trabajo que van a investigar, su estructura de trabajo, y el examen. El examen que va a ser teórico-práctico, qué día resolver lo que es el PBI, el crecimiento, ¿no? Del PBI, lo que es la inflación, ¿no? Eso.